¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el pastor Freddy Ferreira y aquí me encuentro en mi patio en este día martes para compartir un mensaje, para aclarar algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia tiene 4 interpretaciones. Tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico. La gente toma generalmente todo literal. No, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que esto es... Y hay un montón de cosas que no están claras a causa de la falta de interpretación de la palabra de Dios. Yo siempre enseño que usted tiene que indagar. ¿Qué es indagar? Es preguntar. Hacer 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué me dice a mí? 3 puntos básicos que la persona que me predicó a mí, su papá, Ricardo Gandola, mi hermano, mi amigo, su esposa Mirta, su hija Jordina, su hijo Javier, son las personas que me predicaron a mí. Y ellos me enseñaron esto. Para no cometer errores, para no caer en un falso mensaje de la palabra de Dios. A veces la gente se enloquece porque no interpreta bien las cosas. Por ejemplo, un lenguaje literal, la interpretación literal procura dar a entender la Biblia en su sentido liso y llano, porque Dios comunica su verdad absoluta a sus seguidores de forma clara y precisa. Si Él dice, yo te amo, se refiere a que Él te ama con todo su corazón y no quiere decir que Él va a permitir que en nombre de ese amor sigas cometiendo pecado y creas que Él te va a perdonar todas las veces que vos pecas contra Dios. Podés cometer errores, es verdad, porque eso es verdad. Y nuestro abogado es Jesucristo, dice la palabra de Dios. Pero en nombre del amor no podemos ser permisivos con nosotros mismos. Luego tiene el lenguaje espiritual, donde toda palabra humana que intente ascender hasta Dios debe tener la humildad de descubrir que primero descendió del cielo. Hay personas a las que yo le dije, qué hermoso mensaje. Ah, bueno, gracias. Como que si Él fuese el dueño de la palabra de Dios. Y según Juan capítulo 2, verso 12 al 13, eso no es así. Todo lo que digamos de Dios procede de Dios mismo. Y ha sido escrito en su palabra, la Biblia. El apóstol Pablo dice a nuestro anuncio, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nuestro anuncio no es con palabras de sabiduría humana, sino aprendidas de Dios. Así dice 1 Corintios capítulo 2, versos 13 al 16. Quiere decir que todo mensaje que viene de parte de Dios, primero nos llega a nosotros y luego lo transmitimos a la gente. Pero no por eso quiere decir que yo soy un capo del Evangelio, un tipo que se la sabe toda. Yo tengo el celular personal de Jesucristo. Dios me escribe todas las mañanas. No es así. ¿Entiende? Usted está equivocado. Usted está muy equivocado. Y si usted no cambia ese proceder que tiene usted, el final de su camino no va a ser exactamente el cielo. El lenguaje espiritual, o sea, en la dimensión espiritual, es que la palabra no nos habla a nosotros y no que nosotros hablamos palabra de Dios, ¿me entiende? Nosotros no poseemos palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos toma a nosotros. Así enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que venía el Espíritu de Jehová sobre los profetas y le tomaba y hablaban. Yo he puesto mis palabras en tu boca, decía. No dice que procedía del corazón del profeta, ¿me entiende? Siempre debemos entender que no somos nosotros, sino que es Dios hablando a través de nosotros. La palabra de Dios nos toma a nosotros. Y ni un mensaje de Dios brota de nosotros, sino que nosotros estamos solamente para publicarlo. Y si decimos que brotó de nuestro intelecto, hacemos a Dios mentiroso. Y al que hace mentiroso a Dios, lamentablemente, cae en juicio de Dios. El lenguaje profético es un lenguaje figurado, que incluye metáforas, parábolas, sueños, visiones, donde se incluye advertencias contra el pecado. Hoy nadie quiere hablar en contra del pecado. Tienen miedo,
son unos cobardes, porque les gusta que la gente la aplauda, que la gente los bendiga, que ahí viene el hermano fulano, el apóstol de Jehová, el que trae un buen mensaje de la palabra de Dios. ¿Y usted sabe cómo arrancó el ministerio de Jesús? Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios se ha acercado. El mensaje profético siempre apunta a dejar de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias nefastas. Él prepara nuestras vidas de forma humilde y sencilla para poder escapar de los acontecimientos futuros ya anunciados por medio de las Sagradas Escrituras, a no dejar de atender las escrituras proféticas y creer en historias y relatos de gente que no conoce el contexto en el cual vive. Por ejemplo, en este tiempo, este es principio de dolores, esto está arrancando recién y nosotros estamos parados en medio de una tormenta. Hace 3 días atrás, un gobernador en Estados Unidos, en Texas, se burló. Le quiso tomar de punto a Dios y Dios le mandó una tormenta para que entienda. 2 segundos Dios lo dejó solo y la ciudad se vino abajo. Le destruyó una cárcel que él tenía preparada para aquellos pobres hombres humildes que quieren salir de la pobreza, que escapan de sus países como el nuestro, que viven sometidas a dictadores, a sinvergüenzas y estafadores, que se asocian con la religión oficial y la no oficial para poder manipular la mente de las personas. Y luego tenemos el lenguaje simbólico. Las enseñanzas de Jesús están llenas de simbolismo. Él mismo se presenta como el buen pastor, el novio, la puerta, la piedra angular, el camino, la verdad, la vida, la vid verdadera, la luz, el pan, y comparado al cielo con una gran cena de gala, con una gran fiesta de bodas, una red para atrapar peces, un árbol que da buen fruto, una perla de gran precio. En la Biblia hay cientos de otros símbolos. El sentido figurado de un pasaje bíblico siempre aporta claridad porque un pasaje interpretado literalmente nos lleva a imaginar cosas absurdas. Por ejemplo, tenemos Éxodo 19:4. Dios le dice a Israel: los he tomado sobre las alas de las águilas. ¿Qué significa eso? La interpretación literal de este pasaje nos lleva a un absurdo, a decir, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Pero sin embargo, es obvio que simboliza que está destacando la velocidad y la fuerza con que Dios libertó a Israel comparada a las de un águila. Si usted alguna vez vio un águila, o por lo menos mire Discovery Channel, este anuncio gratuito, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Que Dios libertó a Israel de una manera violenta, lo arrancó de la esclavitud, ¿entiende? Dando a entender como que Dios se movió a favor de Israel sin ser literal, sino figurativo. No hubo una interpretación literal de eso porque no tiene una interpretación literal, sino es la plasmar en algo figurativo el mensaje de la palabra de Dios. Actualmente no hay una interpretación de la palabra de Dios que apunte al llamado de Dios a las almas. Las Sagradas Escrituras están siendo manipuladas por personas inescrupulosas que no les importa la condición en que se halla el prójimo. Están preocupados. ¿Escuchá lo que te voy a decir? Están preocupados por sus intereses personales. Mientras a ellos le vaya bien, no le importa cómo le va a usted. Se valen de un mensaje mitad verdad y mitad invento. O sea, mitad verdad, mitad mentira. ¿Para qué? Para sacarle dinero. Usted es mercadería pura. Usted no va al cielo. Usted se va al infierno con esa gente. Es increíble la cantidad de almas que son seducidas a recibir salud, fama y riqueza solo pagando un monto de dinero a un pseudo apóstol, a un profeta mentiroso o a un pastor falso, o a un falso maestro de la palabra de Dios. Y le hacen creer a la gente que con eso ya es suficiente. Y sigue llevando una vida paupérrima, una vida de quebrantamiento, una vida de amargura, una vida de adulterio, una vida de robos, de hurtos. Total, yo ya pagué mi diezmo, pagué mi ofrenda, ya entregué mi dinero al pastor y Dios me va a perdonar y Dios me va a bendecir. Y eso no es verdad. El mensaje principal de la palabra de Dios es arrepiéntanse. Ese es el mensaje principal del Evangelio de Jesucristo. La gente cree que pagando dinero se va a salvar. Usted no se va a salvar nada. A mi iglesia vino el presidente y ahora que nos ataja. Se van a llenar de humo,
de vanagloria, de orgullo. Pero la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, tu iglesia está más perdida que el diablo. Tu iglesia se está yendo al infierno junto con tu pastor. ¿Por qué? Porque no han entendido que se tienen que quebrar delante de Dios y no de los hombres. ¿De qué me sirve a mí ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve a mí tener un encuentro con el rey de España si mi alma se va al infierno, como cualquier hijo de vecino? Ya no hablan más de renunciar al pecado, no hablan de renunciar al adulterio, a la fornicación. Tienen miedo de perder su platita. Son lobos rapaces, son unos estafadores. Ustedes se van a ir al infierno. Es necesario que usted escuche este mensaje para que no diga el día del juicio: a mí nadie me habló. Yo te estoy hablando de parte de Dios. Y este mensaje vino esta madrugada. No es un mensaje que a mí me gusta. A mí me gusta hablar de la bendición, me gusta hablar de la prosperidad, me gusta hablar de que te va a ir bien, pero no te va a ir bien en ese lugar donde estás. Para que te vaya bien, primero que nada, tenés que quebrarte bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí vas a poder resistirle al diablo. Y el pecado y el diablo irán de tu vida. Pero mientras tanto vos sigas haciendo lo que se te viene en gana, no va a pasar nada en tu vida. Qué triste, ¿no? Porque Jesús está a la puerta de tu corazón esperando una decisión tuya para que te vengas a sus pies. Que Dios te bendiga mucho en este día.